Salmo 18, Biblia hablada, con explicación y oración poderosa, Reina Valera, actualizada con letra. A continuación leeremos el Salmo 18 y luego haremos un comentario devocional y una oración final. Salmo 18. Te amo, oh Señor, fuerza mía. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Él es mi escudo, el poder de mi liberación y mi baluarte. Invocaré al Señor, quien es digno de ser alabado, y seré librado de mis enemigos. Me rodearon los dolores de la muerte, y los torrentes de la perversidad me atemorizaron. Me rodearon las ligaduras del Seol, me confrontaron los lazos de la muerte. En mi angustia, invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él, a sus oídos. La tierra se estremeció y tembló, se conmovieron los cimientos de las montañas. Se estremecieron porque él se airó. Humo subió de su nariz. De su boca salió fuego consumidor y carbones encendidos saltaban de él. Inclinó los cielos y descendió. Una densa oscuridad había debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló. Se remontó sobre las alas del viento. Puso tinieblas alrededor de sí como su morada secreta. Su cubierta es oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia fueron atravesadas las nubes por el granizo y los carbones de fuego. El Señor tronó en los cielos, el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus flechas y los dispersó, arrojó relámpagos y los desconcertó. A tu represión, oh Señor. Por el soplo del aliento de tu nariz se hicieron visibles los lechos de las aguas y se descubrieron los cimientos del mundo. Envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las aguas caudalosas. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Se enfrentaron conmigo el día de mi desgracia, pero el Señor fue mi apoyo. Él me sacó a un lugar espacioso, me libró, porque se agradó de mí. El Señor me ha pagado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque he guardado los caminos del Señor y no me he apartado impíamente de mi Dios. Porque delante de mí han estado todos sus juicios, y no he apartado de mí sus estatutos. Fui íntegro para con él, y me guardé de mi maldad. Por tanto, el Señor me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos ante sus ojos. Con el misericordioso te muestras misericordioso, e íntegro con el hombre íntegro. Con el limpio te muestras limpio, y eres sagaz con el perverso. Salvas al pueblo humilde, y humillas los ojos altivos. Ciertamente haces que mi lámpara alumbre. El Señor, mi Dios, ilumina mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos, con mi Dios saltaré murallas. Perfecto es el camino de Dios. Probada es la palabra del Señor. Él es escudo a todos los que en Él se refugian. Porque, ¿quién es Dios fuera del Señor? ¿Quién es roca aparte de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de vigor y hace perfecto mi camino. Hace que mis pies sean ágiles como los del venado y me mantiene firme sobre mis alturas. Adiestra mis manos para la batalla, así mis brazos pueden tensar el arco de bronce.
Me has dado el escudo de tu salvación, tu mano derecha me ha sustentado, y tu condescendencia me ha engrandecido. Tú has ensanchado mis pasos debajo de mí, para que no tiemblen mis tobillos. Perseguí a mis enemigos y los alcancé. No volví sino hasta acabarlos. Me ceñiste de poder para la batalla. Doblegaste a mis enemigos debajo de mí. Hiciste que mis enemigos me dieran las espaldas y destruí a los que me aborrecían. Clamaron, pero no hubo quien los salvara. Clamaron al Señor, pero Él no les respondió. Los desmenucé como polvo ante el viento. Los deshice como lodo de la calle. Tú me libraste de las contiendas del pueblo y me pusiste como jefe de las naciones. Aun los pueblos que yo no conocía me sirvieron. Apenas oían de mí, me rendían obediencia. Los hijos de los extranjeros me adulaban. Los hijos de los extranjeros se desvanecían y salían temblando de sus escondrijos. Viva el Señor, bendita sea mi roca, sea ensalzado el Dios de mi salvación, el Dios que ejecuta mi venganza, sujeta a los pueblos debajo de mí. Tú me has enaltecido sobre mis adversarios y me has librado del hombre violento. Por eso, te confesaré entre las naciones, oh Señor, y cantaré salmos a tu nombre. Él engrandece las victorias de su rey y muestra misericordia a su ungido, a David y a sus descendientes para siempre. Comentario devocional del Salmo 18, escrito por Esteban Correa. Versículos del 1 al 20. En este salmo escrito por David podemos ver cómo presenta al Señor como un refugio para nuestra protección, un alto escondite para nuestros enemigos. Los enemigos de David no podían contra él, porque Dios los protegía. El Señor es el refugio al que debemos acudir para ser protegido y guardado de todo enemigo. En el versículo 3 vemos que la alabanza a Dios debe ser algo constante en nosotros. Cada día debemos agradecer y alabar a Dios por su amor, protección y por ser quien nos ayuda a vivir en victoria. En el versículo 6 vemos nuevamente una tremenda declaración que dice: En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él, a sus oídos. El Salmo nos muestra que el clamor llega a los oídos de Dios. Un profundo y fuerte clamor del corazón puede tocar el corazón de Dios para que veamos su mano. Del versículo 7 al 15 se hace una descripción del poder total de Dios sobre todas las cosas y de cómo Él se enfurece también contra nuestros enemigos, se indigna y viene a nuestra ayuda. Todo lo que se levante contra nosotros deberá enfrentarse con la indignación del Señor. No temas si estás pasando por una prueba o una lucha, si has puesto al Señor como tu protección y clamas a Él para ser socorrido, el Señor vendrá y derribará el obstáculo de tu vida. Solo sigue esperando y clamando. Verás la mano de Dios como David. En el verso 16 y 17 dice: Dios me sacó de las aguas caudalosas y me libró de mi poderoso enemigo. Necesitamos apoyarnos y descansar en ese amor inigualable que Dios tiene por nosotros, que gracias a que Él es el más poderoso de todos, nosotros estamos tranquilos. En nuestra limitación somos débiles, pero el Señor es fuerte y más grande que los enemigos que podamos tener, siempre los vencerá.
Del versículo 20 al 24, el salmista nos revela que Dios recompensa la integridad, la fidelidad y la justicia, es decir, nuestra obediencia. Es de suma importancia que nos mantengamos en fidelidad a Dios. El Señor ve cada una de nuestras actitudes frente al pecado. Dejar todo lo deshonesto y corrupto nos pone bajo la protección del cielo. Especialmente en el verso 23, vemos una gran revelación que dice así: «Fui íntegro para con él, y me guardé de mi maldad». La naturaleza corrupta está en todos, pero nos tenemos que guardar de ella, hacerla morir. Tenemos que tener una actitud íntegra y recta en el corazón para con Dios, y así nos ayudará a vencer el pecado por el poder del Espíritu Santo. Tenemos que tener la disposición de obedecer, y así nuestra debilidad se transformará en fortaleza, porque el Señor ve esa actitud del corazón. En el versículo 24 vemos que Dios recompensa la limpieza de manos y la justicia. Del versículo 25 al 28 se nos revela cómo responde Dios a cada uno según su actitud. El Señor es la luz de los humildes y quiere nuestra constante actitud de humildad y arrepentimiento. De esa forma, su luz nos alumbrará para tomar las mejores decisiones y vivir en paz. Cada vez que te humillas ante Dios, reconociendo su grandeza, Él será tu luz y refugio. Se agradará de ti. Pero aquel que se cree autosuficiente no disfruta de los beneficios del favor de Dios. Del versículo 29 al 50 hay un respaldo de Dios y una capacidad especial para luchar y vencer a los enemigos. El Señor nos adiestra para la guerra, nos hace entender cómo batallar en el Espíritu, en la oración, en la declaración de la palabra. No solo que nos protege, sino que nos hace hábiles guerreros para vencer al enemigo y desbaratar sus obras por medio de la autoridad del nombre de Jesús. Cuando pones a Dios como tu refugio, Él no solo te ayudará, sino que te hace una persona fuerte para vencer y avanzar en la vida. En Mateo capítulo 28, versículos del 17 al 19, vemos cómo el Padre le dio a Jesús toda potestad en el cielo y en la tierra. Lo puso sobre toda fuerza y poder para que establezcamos el reino de Dios sobre este mundo, ganando almas, trayendo salvación, libertad y sanidad, siendo de bendición y conquistando todas sus promesas en el nombre de Jesús. El Salmo concluye en el versículo 50, haciendo la siguiente declaración: Él engrandece las victorias de su Rey y muestra misericordia a su ungido, a David y a sus descendientes para siempre. Las victorias y la habilidad en la batalla el Señor te la dará en todas las áreas de tu vida. Tal vez necesites batallar por la salvación de alguien, por la bendición sobre un hijo o una hija, por tu matrimonio, por la economía, por tus proyectos para alcanzar nuevas metas, para ser libre de angustias o por tu salud. Si batallas con el Señor, te dará grandes victorias, mostrará su misericordia en ti. David es nuestro mejor ejemplo. Él amaba a Dios y deseaba agradarle. Su refugio principal fue siempre el Señor. Su corazón fue recto para con Él. Cabe destacar que este último versículo contiene una bendición directamente para nosotros, porque dice que Dios engrandece las victorias y muestra misericordia a David y a su descendencia para siempre. Y del rey David, sino Cristo, y Cristo es nuestro Señor y Salvador. Entonces, como somos de Cristo,
somos la descendencia espiritual de David y tenemos esta bendición de poder tener grandes victorias y alcanzar la misericordia de Dios. Y ahora hagamos juntos esta oración. Dios mío, sé mi refugio, mi protección y mi castillo en este tiempo. Clamo a ti para que me salves de todos mis enemigos. Líbrame con tu mano poderosa de todo ataque de maldad en mi contra. Padre Santo, líbrame de toda angustia y escucha mi clamor desde tu santuario. Te busco con todo mi corazón. Necesito tu ayuda, quiero ver tu mano actuar a mi favor. Dispersa a los enemigos de mi alma y confúndelos. Extiende tu mano y rescátame de las aguas caudalosas y de todos mis enemigos, porque tú, Señor, eres más fuerte que ellos. Me arrepiento de toda soberbia y decido permanecer humilde ante tu presencia. Ilumíname para ser lleno de tu poderoso Espíritu Santo. Que tu palabra sea mi espada para pelear toda batalla, persiguiendo a mis enemigos hasta alcanzarlos y destruirlos en el nombre de Jesús. Dios mío, te doy la gloria y la alabanza porque escuchas mi oración y me libras de todo enemigo. Gracias por tu amor, por tu Espíritu Santo, por la bendición de tener en Cristo grandes victorias y alcanzar tu misericordia. Recibo y proclamo todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 18, Biblia hablada, con explicación y oración poderosa, Reina Valera, actualizada con letra. A continuación leeremos el Salmo 18 y luego haremos un comentario devocional y una oración final. Salmo 18. Te amo, oh Señor, fuerza mía. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Él es mi escudo, el poder de mi liberación y mi baluarte. Invocaré al Señor, quien es digno de ser alabado, y seré librado de mis enemigos. Me rodearon los dolores de la muerte, y los torrentes de la perversidad me atemorizaron. Me rodearon las ligaduras del Seol, me confrontaron los lazos de la muerte. En mi angustia, invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él, a sus oídos. La tierra se estremeció y tembló, se conmovieron los cimientos de las montañas, se estremecieron porque él se airó. Humo subió de su nariz, de su boca salió fuego consumidor y carbones encendidos saltaban de él. Inclinó los cielos y descendió. Una densa oscuridad había debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló. Se remontó sobre las alas del viento. Puso tinieblas alrededor de sí como su morada secreta. Su cubierta es oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia fueron atravesadas las nubes por el granizo y los carbones de fuego. El Señor tronó en los cielos, el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus flechas y los dispersó, arrojó relámpagos y los desconcertó. A tu represión, oh Señor, por el soplo del aliento de tu nariz se hicieron visibles los lechos de las aguas y se descubrieron los cimientos del mundo. Envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las aguas caudalosas. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Se enfrentaron conmigo el día de mi desgracia, pero el Señor fue mi apoyo.
Él me sacó a un lugar espacioso, me libró, porque se agradó de mí. El Señor me ha pagado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque he guardado los caminos del Señor y no me he apartado impíamente de mi Dios. Porque delante de mí han estado todos sus juicios y no he apartado de mí sus estatutos. Fui íntegro para con él y me guardé de mi maldad. Por tanto, el Señor me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos ante sus ojos. Con el misericordioso te muestras misericordioso e íntegro con el hombre íntegro. Con el limpio te muestras limpio y eres sagaz con el perverso. Salvas al pueblo humilde y humillas los ojos altivos. Ciertamente haces que mi lámpara alumbre. El Señor, mi Dios, ilumina mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos, con mi Dios saltaré murallas. Perfecto es el camino de Dios, probada es la palabra del Señor. Él es escudo a todos los que en Él se refugian. Porque, ¿quién es Dios fuera del Señor? ¿Quién es roca aparte de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de vigor y hace perfecto mi camino. Hace que mis pies sean ágiles como los del venado y me mantiene firme sobre mis alturas. Adiestra mis manos para la batalla, así mis brazos pueden tensar el arco de bronce. Me has dado el escudo de tu salvación, tu mano derecha me ha sustentado, y tu condescendencia me ha engrandecido. Tú has ensanchado mis pasos debajo de mí, para que no tiemblen mis tobillos. Perseguí a mis enemigos y los alcancé. No volví sino hasta acabarlos. Me ceñiste de poder para la batalla. Doblegaste a mis enemigos debajo de mí. Hiciste que mis enemigos me dieran las espaldas y destruí a los que me aborrecían. Clamaron, pero no hubo quien los salvara. Clamaron al Señor, pero Él no les respondió. Los desmenucé como polvo ante el viento. Los deshice como lodo de la calle. Tú me libraste de las contiendas del pueblo y me pusiste como jefe de las naciones. Aun los pueblos que yo no conocía me sirvieron. Apenas oían de mí, me rendían obediencia. Los hijos de los extranjeros me adulaban. Los hijos de los extranjeros se desvanecían y salían temblando de sus escondrijos. Viva el Señor, bendita sea mi roca, sea ensalzado el Dios de mi salvación, el Dios que ejecuta mi venganza, sujeta a los pueblos debajo de mí. Tú me has enaltecido sobre mis adversarios y me has librado del hombre violento. Por eso, te confesaré entre las naciones, oh Señor, y cantaré salmos a tu nombre. Él engrandece las victorias de su rey y muestra misericordia a su ungido, a David y a sus descendientes para siempre. Comentario devocional del Salmo 18, escrito por Esteban Correa. Versículos del 1 al 20. En este salmo escrito por David podemos ver cómo presenta al Señor como un refugio para nuestra protección, un alto escondite para nuestros enemigos. Los enemigos de David no podían contra él, porque Dios los protegía. El Señor es el refugio al que debemos acudir para ser protegido y guardado de todo enemigo. En el versículo 3 vemos que la alabanza a Dios debe ser algo constante en nosotros. Cada día debemos agradecer y alabar a Dios por su amor, protección y por ser quien nos ayuda a vivir en victoria.
En el versículo 6 vemos nuevamente una tremenda declaración que dice: En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él, a sus oídos. El Salmo nos muestra que el clamor llega a los oídos de Dios. Un profundo y fuerte clamor del corazón puede tocar el corazón de Dios para que veamos su mano. Del versículo 7 al 15 se hace una descripción del poder total de Dios sobre todas las cosas y de cómo Él se enfurece también contra nuestros enemigos, se indigna y viene a nuestra ayuda. Todo lo que se levante contra nosotros deberá enfrentarse con la indignación del Señor. No temas si estás pasando por una prueba o una lucha, si has puesto al Señor como tu protección y clamas a Él para ser socorrido, el Señor vendrá y derribará el obstáculo de tu vida. Solo sigue esperando y clamando. Verás la mano de Dios como David. En el verso 16 y 17 dice: Dios me sacó de las aguas caudalosas y me libró de mi poderoso enemigo. Necesitamos apoyarnos y descansar en ese amor inigualable que Dios tiene por nosotros, que gracias a que Él es el más poderoso de todos, nosotros estamos tranquilos. En nuestra limitación somos débiles, pero el Señor es fuerte y más grande que los enemigos que podamos tener, siempre los vencerá. Del versículo 20 al 24, el salmista nos revela que Dios recompensa la integridad, la fidelidad y la justicia, es decir, nuestra obediencia. Es de suma importancia que nos mantengamos en fidelidad a Dios. El Señor ve cada una de nuestras actitudes frente al pecado. Dejar todo lo deshonesto y corrupto nos pone bajo la protección del cielo. Especialmente en el verso 23 vemos una gran revelación que dice así: Fui íntegro para con él y me guardé de mi maldad. La naturaleza corrupta está en todos, pero nos tenemos que guardar de ella, hacerla morir. Tenemos que tener una actitud íntegra y recta en el corazón para con Dios, y así nos ayudará a vencer el pecado por el poder del Espíritu Santo. Tenemos que tener la disposición de obedecer, y así nuestra debilidad se transformará en fortaleza, porque el Señor ve esa actitud del corazón. En el versículo 24 vemos que Dios recompensa la limpieza de manos y la justicia. Del versículo 25 al 28 se nos revela cómo responde Dios a cada uno según su actitud. El Señor es la luz de los humildes y quiere nuestra constante actitud de humildad y arrepentimiento. De esa forma, su luz nos alumbrará para tomar las mejores decisiones y vivir en paz. Cada vez que te humillas ante Dios, reconociendo su grandeza, Él será tu luz y refugio. Se agradará de ti. Pero aquel que se cree autosuficiente no disfruta de los beneficios del favor de Dios. Del versículo 29 al 50 hay un respaldo de Dios y una capacidad especial para luchar y vencer a los enemigos. El Señor nos adiestra para la guerra, nos hace entender cómo batallar en el Espíritu, en la oración, en la declaración de la palabra. No solo que nos protege, sino que nos hace hábiles guerreros para vencer al enemigo y desbaratar sus obras por medio de la autoridad del nombre de Jesús. Cuando pones a Dios como tu refugio, Él no solo te ayudará, sino que te hace una persona fuerte para vencer y avanzar en la vida. En Mateo capítulo 28, versículos del 17 al 19, vemos cómo el Padre le dio a Jesús
toda potestad en el cielo y en la tierra. Lo puso sobre toda fuerza y poder, para que establezcamos el reino de Dios sobre este mundo, ganando almas, trayendo salvación, libertad y sanidad, siendo de bendición y conquistando todas sus promesas en el nombre de Jesús. El Salmo concluye en el versículo 50, haciendo la siguiente declaración: Él engrandece las victorias de su Rey y muestra misericordia a su ungido, a David y a sus descendientes para siempre. Las victorias y la habilidad en la batalla el Señor te la dará en todas las áreas de tu vida. Tal vez necesites batallar por la salvación de alguien, por la bendición sobre un hijo o una hija, por tu matrimonio, por la economía, por tus proyectos para alcanzar nuevas metas, para ser libre de angustias o por tu salud. Si batallas con el Señor, te dará grandes victorias, mostrará su misericordia en ti. David es nuestro mejor ejemplo. Él amaba a Dios y deseaba agradarle. Su refugio principal fue siempre el Señor. Su corazón fue recto para con Él. Cabe destacar que este último versículo contiene una bendición directamente para nosotros, porque dice que Dios engrandece las victorias y muestra misericordia a David y a su descendencia para siempre. Y del rey David, sino Cristo, y Cristo es nuestro Señor y Salvador. Entonces, como somos de Cristo, somos la descendencia espiritual de David y tenemos esta bendición de poder tener grandes victorias y alcanzar la misericordia de Dios. Y ahora, hagamos juntos esta oración. Dios mío, sé mi refugio, mi protección y mi castillo en este tiempo. Clamo a ti para que me salves de todos mis enemigos. Líbrame con tu mano poderosa de todo ataque de maldad en mi contra. Padre Santo, líbrame de toda angustia y escucha mi clamor desde tu santuario. Te busco con todo mi corazón. Necesito tu ayuda, quiero ver tu mano actuar a mi favor. Dispersa a los enemigos de mi alma y confúndelos. Extiende tu mano y rescátame de las aguas caudalosas y de todos mis enemigos, porque tú, Señor, eres más fuerte que ellos. Me arrepiento de toda soberbia y decido permanecer humilde ante tu presencia. Ilumíname para ser lleno de tu poderoso Espíritu Santo. Que tu palabra sea mi espada para pelear toda batalla, persiguiendo a mis enemigos hasta alcanzarlos y destruirlos en el nombre de Jesús. Dios mío, te doy la gloria y la alabanza porque escuchas mi oración y me libras de todo enemigo. Gracias por tu amor, por tu Espíritu Santo, por la bendición de tener en Cristo grandes victorias y alcanzar tu misericordia. Recibo y proclamo todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 18, Biblia hablada, con explicación y oración poderosa, Reina Valera, actualizada con letra. A continuación leeremos el Salmo 18 y luego haremos un comentario devocional y una oración final. Salmo 18. Te amo, oh Señor, fuerza mía. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Él es mi escudo, el poder de mi liberación y mi baluarte. Invocaré al Señor, quien es digno de ser alabado, y seré librado de mis enemigos. Me rodearon los dolores de la muerte, y los torrentes de la perversidad me atemorizaron. Me rodearon las ligaduras del Seol, me confrontaron los lazos de la muerte.
En mi angustia, invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él, a sus oídos. La tierra se estremeció y tembló, se conmovieron los cimientos de las montañas. Se estremecieron porque él se airó. Humo subió de su nariz, de su boca salió fuego consumidor y carbones encendidos saltaban de él. Inclinó los cielos y descendió. Una densa oscuridad había debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló. Se remontó sobre las alas del viento. Puso tinieblas alrededor de sí como su morada secreta. Su cubierta es oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia fueron atravesadas las nubes por el granizo y los carbones de fuego. El Señor tronó en los cielos. El Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus flechas y los dispersó, arrojó relámpagos y los desconcertó. A tu represión, oh Señor, por el soplo del aliento de tu nariz se hicieron visibles los lechos de las aguas y se descubrieron los cimientos del mundo. Envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las aguas caudalosas. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Se enfrentaron conmigo el día de mi desgracia, pero el Señor fue mi apoyo. Él me sacó a un lugar espacioso, me libró, porque se agradó de mí. El Señor me ha pagado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque he guardado los caminos del Señor y no me he apartado impíamente de mi Dios. Porque delante de mí han estado todos sus juicios y no he apartado de mí sus estatutos. Fui íntegro para con él y me guardé de mi maldad. Por tanto, el Señor me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos ante sus ojos. Con el misericordioso te muestras misericordioso e íntegro con el hombre íntegro. Con el limpio te muestras limpio y eres sagaz con el perverso. Salvas al pueblo humilde y humillas los ojos altivos. Ciertamente haces que mi lámpara alumbre. El Señor, mi Dios, ilumina mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos, con mi Dios saltaré murallas. Perfecto es el camino de Dios, probada es la palabra del Señor. Él es escudo a todos los que en Él se refugian. Porque, ¿quién es Dios fuera del Señor? ¿Quién es roca aparte de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de vigor y hace perfecto mi camino. Hace que mis pies sean ágiles como los del venado y me mantiene firme sobre mis alturas. Adiestra mis manos para la batalla, así mis brazos pueden tensar el arco de bronce. Me has dado el escudo de tu salvación, tu mano derecha me ha sustentado, y tu condescendencia me ha engrandecido. Tú has ensanchado mis pasos debajo de mí, para que no tiemblen mis tobillos. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, no volví sino hasta acabarlos. Me ceñiste de poder para la batalla, doblegaste a mis enemigos debajo de mí. Hiciste que mis enemigos me dieran las espaldas y destruí a los que me aborrecían. Clamaron, pero no hubo quien los salvara. Clamaron al Señor, pero Él no les respondió. Los desmenucé como polvo ante el viento. Los deshice como lodo de la calle. Tú me libraste de las contiendas del pueblo y me pusiste como jefe de las naciones.
Aun los pueblos que yo no conocía me sirvieron. Apenas oían de mí, me rendían obediencia. Los hijos de los extranjeros me adulaban. Los hijos de los extranjeros se desvanecían y salían temblando de sus escondrijos. Viva el Señor, bendita sea mi roca, sea ensalzado el Dios de mi salvación, el Dios que ejecuta mi venganza, sujeta a los pueblos debajo de mí. Tú me has enaltecido sobre mis adversarios y me has librado del hombre violento. Por eso, te confesaré entre las naciones, oh Señor, y cantaré salmos a tu nombre. Él engrandece las victorias de su rey y muestra misericordia a su ungido, a David y a sus descendientes para siempre. Comentario devocional del Salmo 18, escrito por Esteban Correa. Versículos del 1 al 20. En este salmo escrito por David podemos ver cómo presenta al Señor como un refugio para nuestra protección, un alto escondite para nuestros enemigos. Los enemigos de David no podían contra él, porque Dios los protegía. El Señor es el refugio al que debemos acudir para ser protegido y guardado de todo enemigo. En el versículo 3 vemos que la alabanza a Dios debe ser algo constante en nosotros. Cada día debemos agradecer y alabar a Dios por su amor, protección y por ser quien nos ayuda a vivir en victoria. En el versículo 6 vemos nuevamente una tremenda declaración que dice: En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él, a sus oídos. El Salmo nos muestra que el clamor llega a los oídos de Dios. Un profundo y fuerte clamor del corazón puede tocar el corazón de Dios para que veamos su mano. Del versículo 7 al 15 se hace una descripción del poder total de Dios sobre todas las cosas y de cómo Él se enfurece también contra nuestros enemigos, se indigna y viene a nuestra ayuda. Todo lo que se levante contra nosotros deberá enfrentarse con la indignación del Señor. No temas si estás pasando por una prueba o una lucha, si has puesto al Señor como tu protección y clamas a Él para ser socorrido, el Señor vendrá y derribará el obstáculo de tu vida. Solo sigue esperando y clamando. Verás la mano de Dios como David. En el verso 16 y 17 dice: Dios me sacó de las aguas caudalosas y me libró de mi poderoso enemigo. Necesitamos apoyarnos y descansar en ese amor inigualable que Dios tiene por nosotros, que gracias a que Él es el más poderoso de todos, nosotros estamos tranquilos. En nuestra limitación somos débiles, pero el Señor es fuerte y más grande que los enemigos que podamos tener, siempre los vencerá. Del versículo 20 al 24, el salmista nos revela que Dios recompensa la integridad, la fidelidad y la justicia, es decir, nuestra obediencia. Es de suma importancia que nos mantengamos en fidelidad a Dios. El Señor ve cada una de nuestras actitudes frente al pecado. Dejar todo lo deshonesto y corrupto nos pone bajo la protección del cielo. Especialmente en el verso 23 vemos una gran revelación que dice así: Fui íntegro para con él y me guardé de mi maldad. La naturaleza corrupta está en todos, pero nos tenemos que guardar de ella, hacerla morir. Tenemos que tener una actitud íntegra y recta en el corazón para con Dios, y así nos ayudará a vencer el pecado,
por el poder del Espíritu Santo. Tenemos que tener la disposición de obedecer y así nuestra debilidad se transformará en fortaleza, porque el Señor ve esa actitud del corazón. En el versículo 24 vemos que Dios recompensa la limpieza de manos y la justicia. Del versículo 25 al 28 se nos revela cómo responde Dios a cada uno según su actitud. El Señor es la luz de los humildes y quiere nuestra constante actitud de humildad y arrepentimiento. De esa forma, su luz nos alumbrará para tomar las mejores decisiones y vivir en paz. Cada vez que te humillas ante Dios, reconociendo su grandeza, Él será tu luz y refugio. Se agradará de ti. Pero aquel que se cree autosuficiente no disfruta de los beneficios del favor de Dios. Del versículo 29 al 50 hay un respaldo de Dios y una capacidad especial para luchar y vencer a los enemigos. El Señor nos adiestra para la guerra, nos hace entender cómo batallar en el Espíritu, en la oración, en la declaración de la palabra. No solo que nos protege, sino que nos hace hábiles guerreros para vencer al enemigo y desbaratar sus obras por medio de la autoridad del nombre de Jesús. Cuando pones a Dios como tu refugio, Él no solo te ayudará, sino que te hace una persona fuerte para vencer y avanzar en la vida. En Mateo capítulo 28, versículos del 17 al 19, vemos cómo el Padre le dio a Jesús toda potestad en el cielo y en la tierra. Lo puso sobre toda fuerza y poder para que establezcamos el reino de Dios sobre este mundo, ganando almas, trayendo salvación, libertad y sanidad, siendo de bendición y conquistando todas sus promesas en el nombre de Jesús. El Salmo concluye en el versículo 50, haciendo la siguiente declaración: Él engrandece las victorias de su Rey y muestra misericordia a su ungido, a David y a sus descendientes para siempre. Las victorias y la habilidad en la batalla el Señor te la dará en todas las áreas de tu vida. Tal vez necesites batallar por la salvación de alguien, por la bendición sobre un hijo o una hija, por tu matrimonio, por la economía, por tus proyectos para alcanzar nuevas metas, para ser libre de angustias o por tu salud. Si batallas con el Señor, te dará grandes victorias, mostrará su misericordia en ti. David es nuestro mejor ejemplo. Él amaba a Dios y deseaba agradarle. Su refugio principal fue siempre el Señor. Su corazón fue recto para con Él. Cabe destacar que este último versículo contiene una bendición directamente para nosotros, porque dice que Dios engrandece las victorias y muestra misericordia a David y a su descendencia para siempre. Y del rey David, sino Cristo, y Cristo es nuestro Señor y Salvador. Entonces, como somos de Cristo, somos la descendencia espiritual de David y tenemos esta bendición de poder tener grandes victorias y alcanzar la misericordia de Dios. Y ahora, hagamos juntos esta oración. Dios mío, sé mi refugio, mi protección y mi castillo en este tiempo. Clamo a ti para que me salves de todos mis enemigos. Líbrame con tu mano poderosa de todo ataque de maldad en mi contra. Padre Santo, líbrame de toda angustia y escucha mi clamor desde tu santuario. Te busco con todo mi corazón. Necesito tu ayuda, quiero ver tu mano actuar a mi favor. Dispersa a los enemigos de mi alma y confúndelos. Extiende tu mano y rescátame de las aguas caudalosas y de todos mis enemigos,
porque tú, Señor, eres más fuerte que ellos. Me arrepiento de toda soberbia y decido permanecer humilde ante tu presencia. Ilumíname para ser lleno de tu poderoso Espíritu Santo. Que tu palabra sea mi espada para pelear toda batalla, persiguiendo a mis enemigos hasta alcanzarlos y destruirlos en el nombre de Jesús. Dios mío, te doy la gloria y la alabanza porque escuchas mi oración y me libras de todo enemigo. Gracias por tu amor, por tu Espíritu Santo, por la bendición de tener en Cristo grandes victorias y alcanzar tu misericordia. Recibo y proclamo todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 18, Biblia hablada, con explicación y oración poderosa, Reina Valera, actualizada con letra. A continuación leeremos el Salmo 18 y luego haremos un comentario devocional y una oración final. Salmo 18. Te amo, oh Señor, fuerza mía. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Él es mi escudo, el poder de mi liberación y mi baluarte. Invocaré al Señor, quien es digno de ser alabado, y seré librado de mis enemigos. Me rodearon los dolores de la muerte, y los torrentes de la perversidad me atemorizaron. Me rodearon las ligaduras del Seol, me confrontaron los lazos de la muerte. En mi angustia, invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él, a sus oídos. La tierra se estremeció y tembló, se conmovieron los cimientos de las montañas, se estremecieron porque él se airó. Humo subió de su nariz, de su boca salió fuego consumidor y carbones encendidos saltaban de él. Inclinó los cielos y descendió. Una densa oscuridad había debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló. Se remontó sobre las alas del viento. Puso tinieblas alrededor de sí como su morada secreta. Su cubierta es oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia fueron atravesadas las nubes por el granizo y los carbones de fuego. El Señor tronó en los cielos, el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus flechas y los dispersó, arrojó relámpagos y los desconcertó. A tu represión, oh Señor, por el soplo del aliento de tu nariz se hicieron visibles los lechos de las aguas y se descubrieron los cimientos del mundo. Envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las aguas caudalosas. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Se enfrentaron conmigo el día de mi desgracia, pero el Señor fue mi apoyo. Él me sacó a un lugar espacioso, me libró, porque se agradó de mí. El Señor me ha pagado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque he guardado los caminos del Señor y no me he apartado impíamente de mi Dios. Porque delante de mí han estado todos sus juicios y no he apartado de mí sus estatutos. Fui íntegro para con él y me guardé de mi maldad. Por tanto, el Señor me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos ante sus ojos. Con el misericordioso te muestras misericordioso e íntegro con el hombre íntegro. Con el limpio te muestras limpio y eres sagaz con el perverso. Salvas al pueblo humilde,
y humillas los ojos altivos. Ciertamente haces que mi lámpara alumbre. El Señor, mi Dios, ilumina mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos, con mi Dios saltaré murallas. Perfecto es el camino de Dios, probada es la palabra del Señor. Él es escudo a todos los que en Él se refugian. Porque, ¿quién es Dios fuera del Señor? ¿Quién es roca aparte de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de vigor y hace perfecto mi camino. Hace que mis pies sean ágiles como los del venado y me mantiene firme sobre mis alturas. Adiestra mis manos para la batalla, así mis brazos pueden tensar el arco de bronce. Me has dado el escudo de tu salvación, tu mano derecha me ha sustentado, y tu condescendencia me ha engrandecido. Tú has ensanchado mis pasos debajo de mí, para que no tiemblen mis tobillos. Perseguí a mis enemigos y los alcancé. No volví sino hasta acabarlos. Me ceñiste de poder para la batalla. Doblegaste a mis enemigos debajo de mí. Hiciste que mis enemigos me dieran las espaldas y destruí a los que me aborrecían. Clamaron, pero no hubo quien los salvara. Clamaron al Señor, pero Él no les respondió. Los desmenucé como polvo ante el viento. Los deshice como lodo de la calle. Tú me libraste de las contiendas del pueblo y me pusiste como jefe de las naciones. Aun los pueblos que yo no conocía me sirvieron. Apenas oían de mí, me rendían obediencia. Los hijos de los extranjeros me adulaban. Los hijos de los extranjeros se desvanecían y salían temblando de sus escondrijos. Viva el Señor, bendita sea mi roca, sea ensalzado el Dios de mi salvación, el Dios que ejecuta mi venganza, sujeta a los pueblos debajo de mí. Tú me has enaltecido sobre mis adversarios y me has librado del hombre violento. Por eso, te confesaré entre las naciones, oh Señor, y cantaré salmos a tu nombre. Él engrandece las victorias de su rey y muestra misericordia a su ungido, a David y a sus descendientes para siempre. Comentario devocional del Salmo 18, escrito por Esteban Correa. Versículos del 1 al 20. En este salmo escrito por David podemos ver cómo presenta al Señor como un refugio para nuestra protección, un alto escondite para nuestros enemigos. Los enemigos de David no podían contra él, porque Dios los protegía. El Señor es el refugio al que debemos acudir para ser protegido y guardado de todo enemigo. En el versículo 3 vemos que la alabanza a Dios debe ser algo constante en nosotros. Cada día debemos agradecer y alabar a Dios por su amor, protección y por ser quien nos ayuda a vivir en victoria. En el versículo 6 vemos nuevamente una tremenda declaración que dice: En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él, a sus oídos. El Salmo nos muestra que el clamor llega a los oídos de Dios. Un profundo y fuerte clamor del corazón puede tocar el corazón de Dios para que veamos su mano. Del versículo 7 al 15 se hace una descripción del poder total de Dios sobre todas las cosas y de cómo Él se enfurece también contra nuestros enemigos, se indigna y viene a nuestra ayuda. Todo lo que se levante contra nosotros deberá enfrentarse con la indignación del Señor. No temas si estás pasando por una prueba o una lucha, si has puesto al Señor
como tu protección y clamas a Él para ser socorrido, el Señor vendrá y derribará el obstáculo de tu vida. Solo sigue esperando y clamando. Verás la mano de Dios como David. En el verso 16 y 17 dice: Dios me sacó de las aguas caudalosas y me libró de mi poderoso enemigo. Necesitamos apoyarnos y descansar en ese amor inigualable que Dios tiene por nosotros, que gracias a que Él es el más poderoso de todos, nosotros estamos tranquilos. En nuestra limitación somos débiles, pero el Señor es fuerte y más grande que los enemigos que podamos tener, siempre los vencerá. Del versículo 20 al 24, el salmista nos revela que Dios recompensa la integridad, la fidelidad y la justicia, es decir, nuestra obediencia. Es de suma importancia que nos mantengamos en fidelidad a Dios. El Señor ve cada una de nuestras actitudes frente al pecado. Dejar todo lo deshonesto y corrupto nos pone bajo la protección del cielo. Especialmente en el verso 23, vemos una gran revelación que dice así: Fui íntegro para con Él, y me guardé de mi maldad. La naturaleza corrupta está en todos, pero nos tenemos que guardar de ella, hacerla morir. Tenemos que tener una actitud íntegra y recta en el corazón para con Dios, y así nos ayudará a vencer el pecado por el poder del Espíritu Santo. Tenemos que tener la disposición de obedecer, y así nuestra debilidad se transformará en fortaleza, porque el Señor ve esa actitud del corazón. En el versículo 24 vemos que Dios recompensa la limpieza de manos y la justicia. Del versículo 25 al 28 se nos revela cómo responde Dios a cada uno según su actitud. El Señor es la luz de los humildes y quiere nuestra constante actitud de humildad y arrepentimiento. De esa forma, su luz nos alumbrará para tomar las mejores decisiones y vivir en paz. Cada vez que te humillas ante Dios, reconociendo su grandeza, Él será tu luz y refugio. Se agradará de ti. Pero aquel que se cree autosuficiente no disfruta de los beneficios del favor de Dios. Del versículo 29 al 50 hay un respaldo de Dios y una capacidad especial para luchar y vencer a los enemigos. El Señor nos adiestra para la guerra, nos hace entender cómo batallar en el Espíritu, en la oración, en la declaración de la palabra. No solo que nos protege, sino que nos hace hábiles guerreros para vencer al enemigo y desbaratar sus obras por medio de la autoridad del nombre de Jesús. Cuando pones a Dios como tu refugio, Él no solo te ayudará, sino que te hace una persona fuerte para vencer y avanzar en la vida. En Mateo capítulo 28, versículos del 17 al 19, vemos cómo el Padre le dio a Jesús toda potestad en el cielo y en la tierra. Lo puso sobre toda fuerza y poder, para que establezcamos el reino de Dios sobre este mundo, ganando almas, trayendo salvación, libertad y sanidad, siendo de bendición y conquistando todas sus promesas en el nombre de Jesús. El Salmo concluye en el versículo 50, haciendo la siguiente declaración: Él engrandece las victorias de su Rey, y muestra misericordia a su ungido, a David y a sus descendientes para siempre. Las victorias y la habilidad en la batalla el Señor te la dará en todas las áreas de tu vida. Tal vez necesites batallar por la salvación de alguien, por la bendición sobre un hijo o una hija, por tu matrimonio, por la economía,
por tus proyectos para alcanzar nuevas metas, para ser libre de angustias o por tu salud. Si batallas con el Señor, te dará grandes victorias, mostrará su misericordia en ti. David es nuestro mejor ejemplo. Él amaba a Dios y deseaba agradarle. Su refugio principal fue siempre el Señor. Su corazón fue recto para con Él. Cabe destacar que este último versículo contiene una bendición directamente para nosotros, porque dice que Dios engrandece las victorias y muestra misericordia a David y a su descendencia para siempre. Y del rey David, sino Cristo, y Cristo es nuestro Señor y Salvador. Entonces, como somos de Cristo, somos la descendencia espiritual de David y tenemos esta bendición de poder tener grandes victorias y alcanzar la misericordia de Dios. Y ahora, hagamos juntos esta oración. Dios mío, sé mi refugio, mi protección y mi castillo en este tiempo. Clamo a ti para que me salves de todos mis enemigos. Líbrame con tu mano poderosa de todo ataque de maldad en mi contra. Padre Santo, líbrame de toda angustia y escucha mi clamor desde tu santuario. Te busco con todo mi corazón. Necesito tu ayuda, quiero ver tu mano actuar a mi favor. Dispersa a los enemigos de mi alma y confúndelos. Extiende tu mano y rescátame de las aguas caudalosas y de todos mis enemigos, porque tú, Señor, eres más fuerte que ellos. Me arrepiento de toda soberbia y decido permanecer humilde ante tu presencia. Ilumíname para ser lleno de tu poderoso Espíritu Santo. Que tu palabra sea mi espada para pelear toda batalla, persiguiendo a mis enemigos hasta alcanzarlos y destruirlos en el nombre de Jesús. Dios mío, te doy la gloria y la alabanza porque escuchas mi oración y me libras de todo enemigo. Gracias por tu amor, por tu Espíritu Santo, por la bendición de tener en Cristo grandes victorias y alcanzar tu misericordia. Recibo y proclamo todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 18, Biblia hablada, con explicación y oración poderosa, Reina Valera, actualizada con letra. A continuación leeremos el Salmo 18 y luego haremos un comentario devocional y una oración final. Salmo 18. Te amo, oh Señor, fuerza mía. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Él es mi escudo, el poder de mi liberación y mi baluarte. Invocaré al Señor, quien es digno de ser alabado, y seré librado de mis enemigos. Me rodearon los dolores de la muerte, y los torrentes de la perversidad me atemorizaron. Me rodearon las ligaduras del Seol, me confrontaron los lazos de la muerte. En mi angustia, invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él, a sus oídos. La tierra se estremeció y tembló, se conmovieron los cimientos de las montañas, se estremecieron porque él se airó. Humo subió de su nariz, de su boca salió fuego consumidor y carbones encendidos saltaban de él. Inclinó los cielos y descendió. Una densa oscuridad había debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló. Se remontó sobre las alas del viento. Puso tinieblas alrededor de sí como su morada secreta. Su cubierta es oscuridad de aguas y densas nubes.
Por el resplandor de su presencia fueron atravesadas las nubes por el granizo y los carbones de fuego. El Señor tronó en los cielos, el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus flechas y los dispersó, arrojó relámpagos y los desconcertó. A tu represión, oh Señor, por el soplo del aliento de tu nariz se hicieron visibles los lechos de las aguas y se descubrieron los cimientos del mundo. Envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las aguas caudalosas. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Se enfrentaron conmigo el día de mi desgracia, pero el Señor fue mi apoyo. Él me sacó a un lugar espacioso, me libró, porque se agradó de mí. El Señor me ha pagado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque he guardado los caminos del Señor y no me he apartado impíamente de mi Dios. Porque delante de mí han estado todos sus juicios y no he apartado de mí sus estatutos. Fui íntegro para con él y me guardé de mi maldad. Por tanto, el Señor me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos ante sus ojos. Con el misericordioso te muestras misericordioso e íntegro con el hombre íntegro. Con el limpio te muestras limpio y eres sagaz con el perverso. Salvas al pueblo humilde y humillas los ojos altivos. Ciertamente haces que mi lámpara alumbre. El Señor, mi Dios, ilumina mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos, con mi Dios saltaré murallas. Perfecto es el camino de Dios, probada es la palabra del Señor. Él es escudo a todos los que en Él se refugian. Porque, ¿quién es Dios fuera del Señor? ¿Quién es roca aparte de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de vigor y hace perfecto mi camino. Hace que mis pies sean ágiles como los del venado y me mantiene firme sobre mis alturas. Adiestra mis manos para la batalla, así mis brazos pueden tensar el arco de bronce. Me has dado el escudo de tu salvación, tu mano derecha me ha sustentado, y tu condescendencia me ha engrandecido. Tú has ensanchado mis pasos debajo de mí, para que no tiemblen mis tobillos. Perseguí a mis enemigos y los alcancé. No volví sino hasta acabarlos. Me ceñiste de poder para la batalla. Doblegaste a mis enemigos debajo de mí. Hiciste que mis enemigos me dieran las espaldas y destruí a los que me aborrecían. Clamaron, pero no hubo quien los salvara. Clamaron al Señor, pero Él no les respondió. Los desmenucé como polvo ante el viento. Los deshice como lodo de la calle. Tú me libraste de las contiendas del pueblo y me pusiste como jefe de las naciones. Aun los pueblos que yo no conocía me sirvieron. Apenas oían de mí, me rendían obediencia. Los hijos de los extranjeros me adulaban. Los hijos de los extranjeros se desvanecían y salían temblando de sus escondrijos. Viva el Señor, bendita sea mi roca, sea ensalzado el Dios de mi salvación, el Dios que ejecuta mi venganza, sujeta a los pueblos debajo de mí. Tú me has enaltecido sobre mis adversarios y me has librado del hombre violento. Por eso, te confesaré entre las naciones, oh Señor, y cantaré salmos a tu nombre. Él engrandece las victorias de su rey y muestra misericordia a su ungido, a David,
y a sus descendientes para siempre. Comentario devocional del Salmo 18, escrito por Esteban Correa. Versículos del 1 al 20. En este salmo escrito por David podemos ver cómo presenta al Señor como un refugio para nuestra protección, un alto escondite para nuestros enemigos. Los enemigos de David no podían contra él, porque Dios los protegía. El Señor es el refugio al que debemos acudir para ser protegido y guardado de todo enemigo. En el versículo 3 vemos que la alabanza a Dios debe ser algo constante en nosotros. Cada día debemos agradecer y alabar a Dios por su amor, protección y por ser quien nos ayuda a vivir en victoria. En el versículo 6 vemos nuevamente una tremenda declaración que dice: En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él, a sus oídos. El Salmo nos muestra que el clamor llega a los oídos de Dios. Un profundo y fuerte clamor del corazón puede tocar el corazón de Dios para que veamos su mano. Del versículo 7 al 15 se hace una descripción del poder total de Dios sobre todas las cosas y de cómo Él se enfurece también contra nuestros enemigos, se indigna y viene a nuestra ayuda. Todo lo que se levante contra nosotros deberá enfrentarse con la indignación del Señor. No temas si estás pasando por una prueba o una lucha, si has puesto al Señor como tu protección y clamas a Él para ser socorrido, el Señor vendrá y derribará el obstáculo de tu vida. Solo sigue esperando y clamando. Verás la mano de Dios como David. En el verso 16 y 17 dice: Dios me sacó de las aguas caudalosas y me libró de mi poderoso enemigo. Necesitamos apoyarnos y descansar en ese amor inigualable que Dios tiene por nosotros, que gracias a que Él es el más poderoso de todos, nosotros estamos tranquilos. En nuestra limitación somos débiles, pero el Señor es fuerte y más grande que los enemigos que podamos tener, siempre los vencerá. Del versículo 20 al 24, el salmista nos revela que Dios recompensa la integridad, la fidelidad y la justicia, es decir, nuestra obediencia. Es de suma importancia que nos mantengamos en fidelidad a Dios. El Señor ve cada una de nuestras actitudes frente al pecado. Dejar todo lo deshonesto y corrupto nos pone bajo la protección del cielo. Especialmente en el verso 23 vemos una gran revelación que dice así: Fui íntegro para con él y me guardé de mi maldad. La naturaleza corrupta está en todos, pero nos tenemos que guardar de ella, hacerla morir. Tenemos que tener una actitud íntegra y recta en el corazón para con Dios, y así nos ayudará a vencer el pecado por el poder del Espíritu Santo. Tenemos que tener la disposición de obedecer, y así nuestra debilidad se transformará en fortaleza, porque el Señor ve esa actitud del corazón. En el versículo 24 vemos que Dios recompensa la limpieza de manos y la justicia. Del versículo 25 al 28 se nos revela cómo responde Dios a cada uno según su actitud. El Señor es la luz de los humildes y quiere nuestra constante actitud de humildad y arrepentimiento. De esa forma, su luz nos alumbrará para tomar las mejores decisiones y vivir en paz. Cada vez que te humillas ante Dios, reconociendo su grandeza, Él será tu luz y refugio. Se agradará de ti,
Pero aquel que se cree autosuficiente no disfruta de los beneficios del favor de Dios. Del versículo 29 al 50 hay un respaldo de Dios y una capacidad especial para luchar y vencer a los enemigos. El Señor nos adiestra para la guerra, nos hace entender cómo batallar en el Espíritu, en la oración, en la declaración de la palabra. No solo que nos protege, sino que nos hace hábiles guerreros para vencer al enemigo y desbaratar sus obras por medio de la autoridad del nombre de Jesús. Cuando pones a Dios como tu refugio, Él no solo te ayudará, sino que te hace una persona fuerte para vencer y avanzar en la vida. En Mateo capítulo 28, versículos del 17 al 19, vemos cómo el Padre le dio a Jesús toda potestad en el cielo y en la tierra. Lo puso sobre toda fuerza y poder, para que establezcamos el reino de Dios sobre este mundo, ganando almas, trayendo salvación, libertad y sanidad, siendo de bendición y conquistando todas sus promesas en el nombre de Jesús. El Salmo concluye en el versículo 50, haciendo la siguiente declaración: Él engrandece las victorias de su Rey y muestra misericordia a su ungido, a David y a sus descendientes para siempre. Las victorias y la habilidad en la batalla el Señor te la dará en todas las áreas de tu vida. Tal vez necesites batallar por la salvación de alguien, por la bendición sobre un hijo o una hija, por tu matrimonio, por la economía, por tus proyectos para alcanzar nuevas metas, para ser libre de angustias o por tu salud. Si batallas con el Señor, te dará grandes victorias, mostrará su misericordia en ti. David es nuestro mejor ejemplo. Él amaba a Dios y deseaba agradarle. Su refugio principal fue siempre el Señor. Su corazón fue recto para con Él. Cabe destacar que este último versículo contiene una bendición directamente para nosotros, porque dice que Dios engrandece las victorias y muestra misericordia a David y a su descendencia para siempre. Y del rey David, sino Cristo, y Cristo es nuestro Señor y Salvador. Entonces, como somos de Cristo, somos la descendencia espiritual de David y tenemos esta bendición de poder tener grandes victorias y alcanzar la misericordia de Dios. Y ahora, hagamos juntos esta oración. Dios mío, sé mi refugio, mi protección y mi castillo en este tiempo. Clamo a ti para que me salves de todos mis enemigos. Líbrame con tu mano poderosa de todo ataque de maldad en mi contra. Padre Santo, líbrame de toda angustia y escucha mi clamor desde tu santuario. Te busco con todo mi corazón. Necesito tu ayuda, quiero ver tu mano actuar a mi favor. Dispersa a los enemigos de mi alma y confúndelos. Extiende tu mano y rescátame de las aguas caudalosas y de todos mis enemigos, porque tú, Señor, eres más fuerte que ellos. Me arrepiento de toda soberbia y decido permanecer humilde ante tu presencia. Ilumíname para ser lleno de tu poderoso Espíritu Santo. Que tu palabra sea mi espada para pelear toda batalla, persiguiendo a mis enemigos hasta alcanzarlos y destruirlos en el nombre de Jesús. Dios mío, te doy la gloria y la alabanza porque escuchas mi oración y me libras de todo enemigo. Gracias por tu amor, por tu Espíritu Santo, por la bendición de tener en Cristo grandes victorias y alcanzar tu misericordia. Recibo y proclamo todo esto en el nombre de Jesús. Amén.